Continuamos en Encuentros Pedagógicos y a esta hora de la mañana saludo, como siempre, todos los sábados nos acompaña a Sonia Liliana Vivas Piñeros y su acostumbrado Rincón de Apolonia. Sonia, buenos días. Muy buenos días. Como todos los sábados, estamos en el Rincón de Apolonia, territorios femeninos en perspectiva. Continuando con la serie de entregas dedicadas al análisis del impacto de la emergencia de salud desatada por cuenta del coronavirus en las mujeres. Hoy, en esa visibilización, vamos a hablar, y también teniendo en cuenta esa conmemoración del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, vamos a hablar del caso de las mujeres rurales, de las campesinas de Colombia. Para ello, nos basamos en el artículo titulado ¿Cómo afecta el coronavirus al mundo rural?, del blog Alma Natura del 19 de marzo del 2020. Bienvenidas y bienvenidos. Estamos ante una pandemia. Los diferentes gobiernos han implementado planes y programas no solo para fortalecer el campo de la atención en salud, sino también para atender las otras demandas por cuenta de esta contingencia. En el caso particular de las regiones menos desarrolladas desde la óptica del capitalismo depredador, los impactos de todo tipo por cuenta de la expansión del COVID-19 se agudizan mucho más. Y en ese escenario están las zonas rurales, que paradójicamente son las que garantizan el abastecimiento de alimentos, pero que vistas desde la entraña de sus pobladores y pobladoras, de quienes hacen vida abriendo con sus manos los campos para conformar parcelas y hacer ranchos de vivienda, están siendo objeto de innumerables impactos negativos. Y si esto fuera poco, la amenaza se cierne de manera muy especial en las mujeres campesinas. Para el caso colombiano, el llamado de todos los centros de concentración urbana por estos días es al confinamiento. Lamentablemente este no se ha asumido de una manera absolutamente responsable. En muchos casos, ese llamado se ha entendido como la oportunidad para ir a vacacionar en algún pueblo o en alguna casa de un familiar cercano. No se ha comprendido que una de las principales amenazas de este virus es la alta capacidad de propagación que tiene, lo que supone un riesgo para el sistema de sanidad, pudiendo llegar a colapsar, como ha ocurrido en otros países que incluso tienen una estructura fortalecida para atender este tipo de contingencias. Si se habla de las mujeres rurales, campesinas, que en un alto porcentaje son madres, cabezas de hogar, son hijas o nietas que asumen el cuidado de sus padres y madres mayores, que en su gran mayoría por cuenta de décadas enteras de cocina en fogón de leña sin buitrón, tienen serios problemas respiratorios, o son jóvenes empleadas en grandes plantaciones de flores, en labores de ordeño en hatos ganaderos, o son trabajadoras domésticas en casas de campo, cuyos propietarios y propietarias llegan a pasar la cuarentena luego de innumerables viajes al exterior, donde tuvieron altas probabilidades de contraer el virus, pues esas mujeres evidentemente están en una peligrosa línea de contagio. Históricamente las zonas rurales han sido abandonadas en todos los sentidos por el Estado. La presencia que usualmente hacen es por medio de las Fuerzas Armadas, pero obviamente lo hacen desde la acción militar, no desde el contexto de responsabilidad social. Es sistemática la deficiencia personal en términos de atención médica y sanitaria, porque laborar en zonas rurales no es una propuesta muy atractiva, entre otras, por la asfixia a la que este gobierno ha sometido a la esperanza de ese acuerdo de paz que firmamos en La Habana. En las zonas más alejadas, escasamente existe un centro de salud, donde se encuentran ocasionalmente especialistas médicos, y si a esto se le suma, por ejemplo, la dificultad en el acceso por medio del transporte público, la atención sanitaria es deficiente y sería absolutamente desbordada por esta crisis. Si se da el caso de que la atención pueda ser permanente, hay serias dificultades para realizar gestiones, por ejemplo, en el uso de las recetas médicas o en el uso de las historias clínicas. Se le une la situación crítica que sufren las farmacias en las áreas rurales. En muchos municipios y corregimientos, los trabajadores y las trabajadoras de las farmacias son el único personal sanitario con el que se cuenta. Y a esto también hay que adicionar el hecho de que aún, y en especial en esa población campesina, particularmente en las mujeres, las tasas de analfabetismo son todavía muy significativas. Desde el enfoque de género, es urgente el llamado a mirar a la población rural, en particular a las mujeres campesinas, en esta emergencia. Para ello, el Estado colombiano una vez más está en mora con esta población para implementar, entre otras, 4 medidas. La primera, el personal de salud debe contar con incentivos y garantías suficientes para laborar en zonas rurales, que cuente con la formación adecuada, no solo desde el punto de vista de los campos de conocimientos que debe dominar, sino también en la comprensión de la cultura, de los ritmos, las costumbres y los tipos de vida de esa población rural, en particular de las mujeres.
También, en segundo término, se debe asignar un rubro específico para la dotación e infraestructura de centros de salud y hospitales, porque esto permite atender con dignidad a cada campesino y campesina que lo requiera. Ese rubro, por supuesto, también debe incluir la optimización de canales de redes y vías de comunicación. En tercer lugar, debemos renovar y actualizar el mapa de dotación farmacéutica. Y en cuarto, fortalecer acciones que permitan que no solo sea el campesinado el que se dirija hacia los centros médicos, sino que los centros médicos vayan a hacer diferentes jornadas de prevención y atención desde las viviendas campesinas. Recuerden que ahora podemos ampliar nuestros espacios de diálogo por medio del correo electrónico rincondeapolonia@gmail.com, del Twitter rincón de mayúscula Apolonia y del Facebook con el perfil Rincón de Apolonia. Agradezco como siempre la acogida de este rincón y la difusión de esta experiencia en diferentes espacios. Soy Sonia Liliana Vivas Piñeros y nuestro Rincón de Apolonia. Sonia, muchas gracias, muy acorde el aporte que hace este sábado y además con ese contexto del campo que tiene usted a sus espaldas, resaltando el valor de la mujer rural que de por sí es muy olvidada y en el contexto de todos los campesinos también en Colombia. Muchas gracias, Sonia.